Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más aquí en Radio Ya hablando de historia con Don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de meternos de lleno en el asunto, en el capítulo de hoy, si quiere hacemos unas reflexiones de lo que usted ha puesto en el blog esta semana. ¿Qué es lo que le ha llamado la atención? Sí, bueno, aparte de la cuestión de Cataluña, obviamente, que es fundamental y que en conjunto ha sido una gran noticia, ya veremos por qué. He tratado también la importancia de que la gente conozca un poco la historia y no a base de 4 tópicos, porque he observado muchas veces que personas que rechazan las falsedades de la izquierda y de la memoria histórica, sin embargo, replican con unas tópicos tan simples que no sirven de nada o se quedan callados, ¿no? Ya lo veremos ahora también en relación con esto de las fosas. Vamos a hablar un poco de ello también. Sí. Dice, es que alguien me ha comentado, dice, usted publicó hace cosa de 20 años una trilogía sobre la República y la guerra, que según usted mismo no ha sido superada después por ningún historiador. ¿Por qué ahora estos 2 nuevos libros? Si la anterior no ha sido superada, ¿no resultan redundantes? Bueno, aquella trilogía, con 1500 páginas y miles de notas, no ha sido superada, salvo por unas pocas correcciones de detalle que yo mismo he hecho, ¿no? Aunque los 3 tomos están repletos de referencias y documentación, lo más importante de todo en ellos es la trama político-histórica subyacente y el enfoque. Esto lo he perfeccionado en una nueva trilogía, porque los 2 libros, uno sobre la República y otro sobre el Frente Popular, se completan con Los mitos del franquismo, que fue publicado hace años, ¿no? Hace 4 años, ¿no? Hay muchas razones para esta nueva trilogía, que recoge lo esencial del anterior, pero con un nuevo esquema e índice y menos notas, omitiendo bastantes detalles y ampliando otros para permitir una visión de conjunto más precisa. O sea que pierde un poco el peso académico, pero al mismo tiempo queda mucho más amena, por así decir, y más fácil de leer, ¿no? Y que además permite, precisamente por ser ligeramente más esquemática, permite entender mejor la lógica de los sucesos y compararlo con lo que hoy vivimos, ¿no? A esto me oponían que usted es muy crítico con la historiografía española actual, sea de derecha o de izquierda, lo que no va a valerle mucha acogida en medios académicos. Al margen de la poca popularidad que esto le reporta, no resulta un negativismo destructivo y excesivo, o sea, parece que solo usted da en el clavo. Bueno, respondo, mi crítica no abarca a todos los historiadores, claro, pero sí a la profesión como conjunto. Y esto se resume en su actitud complaciente o pasiva ante una monstruosidad como las leyes de memoria. Esas leyes, en sí mismas, demuestran la falsedad de las versiones que defienden. Demuestran, por tanto, su necesidad de impedir un debate libre, que sin duda las hundiría, y por ello mismo el carácter soviético o norcoreano de sus promotores. ¿Cómo es que la universidad en pleno no se alza contra semejante atrocidad? Bueno, pues no se alza por una mezcla de corrupción intelectual y política. No me apena que me excluyan de sus gremios, que tienen algo de mafias, los gremios esos académicos, historiográficos, ¿no? Han intentado condenarme a muerte civil, pero por ahora no lo han conseguido y al final creo que quedarán en evidencia. Bueno, y me insistía, pero existe una historiografía de derecha que no comulga con los que usted llama mitos. Desde su propio punto de vista, se trataría de una injusticia meterlos en el mismo saco. Bueno, respondo, podríamos resumir así la cuestión. La historiografía convencionalmente llamada de izquierda es falsa desde su mismo enfoque, pretendiendo que el Frente Popular defendía la democracia. Claro, a partir de ahí no puede haber más que distorsiones, ¿no? Y la historiografía que pudiéramos llamar de derecha, aunque bien orientada en general, resulta muy insuficiente y acepta de la izquierda errores fundamentales como la supuesta continuidad de la República en el Frente Popular y otros muchos errores, también sobre el franquismo. Ahora es el 90 aniversario de la Segunda República y vemos que la misma derecha, el mismo rey, es llevado a venerar a Azaña, que fue uno de los grandes causantes del caos y de la guerra, aunque no el principal. ¿Lo hacen como muestra de reconciliación?
Bueno, una reconciliación basada en la falsificación histórica y en el ejemplo del golpismo y el caos republicano. No hablemos ya del Frente Popular. Bueno, esto es una gravísima aberración. Y que esos historiadores y universitarios en general lo acepten o no le opongan la resistencia necesaria revela una profunda miseria moral y académica. Por eso, el sentido de la trilogía es eso, es superar esta situación. Sí, claro. Bueno, he aprovechado para burlarme un poco del PP, que lo merece. Parece que no se habían dado cuenta en todos estos años de que estaban en el número 13, en un número 13. Los supersticiosos nunca hubiéramos ido a ese número, ¿eh? ¿Sabes? Eso lo tengo claro. Sí, sí. Y Por cierto, lleva en investigación judicial desde el 2013. desde 2013. No desde la semana pasada. Es que parece ser que Casado dice, como está en investigación judicial, hombre, lleva desde el 2013 en investigación judicial. El 2013, Sí, fíjese bien. Sí, sí. Y está en el número 13. Y está en el número 13, con lo cual no sé yo si me apetecería estar ahí. Sí, no, es peligroso. Con eso no se extraña uno de lo que pasa, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, pues, en fin, he tratado el tema de una descomposición profunda de la sociedad a partir de la actividad de los partidos, ¿no? Dice, hay cosas que, por más que uno las piense, pues no acaba de creerlas. Que la Iglesia haya sido cómplice con su silencio en la profanación de la tumba de quien la salvó del exterminio es de una vileza tan infame, ¿no? Tan abyecta, que no podía reflejar mejor la decadencia moral de una institución que pretende orientar moralmente a la sociedad. Esto es muy importante, porque la Iglesia ha tenido una gran importancia en España, la sigue teniendo a pesar de todo, y no vamos a decir que toda ella esté por lo mismo, por supuesto, ¿no? Hay obispos, al hablar de la Iglesia me refiero a la jerarquía, no a la otra concepción de la Iglesia como conjunto de los católicos, ¿no? Y en ellos tenemos unos cuantos obispos que evidentemente son los fariseos. No todos, seguramente, pero realmente quienes marcan la línea son esos, ¿no? Y otra cosa asombrosa es que una monarquía que lo debe todo a Franco haya sido igualmente cómplice de dicho acto criminal perpetrado por la pandilla de delincuentes comunes que hoy gobierna España, porque son delincuentes comunes, empezando por el doctor, con su falso doctorado, que no deja de ser una estafa, ya empezando por eso, ¿no? No es fácil encontrar la expresión adecuada para esto, ¿no? O que un partido cuyo origen directísimo está en el franquismo se permita escupir sobre las tumbas de sus padres y abuelos, que justamente salvaron a España de la disgregación y la sovietización. O que unos partidos golfos, cuyas versiones de la historia no se sostendrían ante el menor debate libre, se permitan negar a los españoles su derecho a conocer su pasado de forma independiente, mediante leyes. Y bueno, en fin, y no pasa nada. Es decir, en apariencia no pasa nada. Todo sigue su curso. ¿Hacia dónde sigue este curso? Pues en fin, ¿para qué vamos a hablar? Está claro que... Pero siguen sin reconocer que en algo se han equivocado y eso es algo que uno no deja de asombrarse. La culpa la tiene un edificio ahora, no del fracaso que han tenido, ¿no? No, es que es... ya. Pero fíjese, uno de los espectáculos más cómicos de los últimos decenios ha sido el del PP, haciéndose el antifranquista para congraciarse con los demás demócratas, entre comillas. Y estos demócratas, entre comillas, tratándolo a patadas al PP. Más o menos venían a decir, ¿qué vais a ser antifranquistas? Sois los asesinos de García Lorca, se lo están recordando cada 2 por 3. O sea, todas estas patadas no bastaban para que el PP adoptase una actitud un poco más viril, ¿no? Ha sido como esas mujeres que han perdido toda autoestima y tratan de complacer a su maltratador o maltratadora. En fin, vemos también Casado, el del máster, enamorado del doctor, pues le ha pedido 100 veces que le conceda a él sus favores en vez de Alcoletas. Pero nada, el doctor cree que el Coletas es más sexy, digamos, más antifranquista. Así es. Vemos cosas también como una banda de descerebrados, capitaneados por una tiorrilla, se han dedicado a proferir consignas nazis con el pretexto de homenajear a la División Azul. La División Azul nunca siguió la conducta nazi con los judíos, ni con los rusos. A miles de los judíos los salvó el régimen que envió la división a devolver la visita a Stalin. Esto es muy importante. Nosotros, utilizar la División Azul para hacer
prácticamente un homenaje a la persecución de los judíos, ¿no? Pues es una barbaridad. O sea, precisamente la División Azul tuvo problemas con las autoridades alemanas porque no respetaba la orden de no tener el menor trato con los judíos, sino que hablaban con ellos cuando los encontraban, etcétera, y no había ese problema, ¿eh? En fin, son estas pequeñas cosas que han pasado. Y ahora vamos a entrar en otra que es un poco más grave. Es como diríamos, el negocio criminal que llevan ya muchos años haciendo con las fosas, las cunetas, etcétera. Llevamos más de 20 años de campaña sistemática convertida en negocio subvencionado con dinero público en torno a las fosas y cunetas del franquismo. No hay ningún muerto en las cunetas, como por lo demás dicta el sentido común. Si los hubiera, se habrían descubierto cada vez que han reformado las carreteras, por ejemplo, aparte de que en una cuneta es por donde pasa el agua, etcétera, y quedarían al descubierto pronto, ¿no? Bueno, pues en la Wikipedia nos informan, entre comillas, de que los estudios académicos más recientes estiman en 130.199, fíjense en la precisión, las víctimas de la represión franquista durante la guerra. Y según un auto de la Audiencia Nacional de 16 de octubre de 2008, el número de desaparecidos enterrados en fosas comunes sumaría 114.266, a los que estudios, entre comillas, más recientes, añadirían otros hasta 143.353. Es la precisión, ¿eh? Sí, hay unos porcentajes. Lo dicen aproximadamente. Sí. Dice, otro informe, entre comillas, apunta a que el número de fosas encontradas, dicen ellos encontradas, sería de 2.600. Antes estaba una cifra algo menor, en torno a las 2.000. Bueno, esto daría una media de entre 50 y 70 personas por fosa. Estos supuestos datos los recoge un reciente y lujoso tomo de Memoria Democrática, Fosas y Exhumaciones, las exhumaciones de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista 2000-2019, Estado actual y recomendaciones de futuro, que ha sido editado en octubre del año pasado, o sea, recentísimo, por el Gobierno, con gran lujo de verborrea pseudojurídica, pseudohistoriográfica, pomposas declaraciones de la ONU, la UE, la Unión Europea, etcétera, con el fin de impresionar a los incautos, ¿no? Bueno, está claro que no lo pensaron bien al inventar tales datos, porque ya de entrada dejan el fraude en evidencia. En los 20 años últimos, 20 años llevan de campaña, ¿no? 20 años, sí. En los 20 años, dice el Gobierno, han excavado 804 fosas con un total de 9.700 restos humanos. Esto da una media no de 50-70 personas por fosa, sino de 11. Y eso teniendo en cuenta una fosa supuesta de 2.840 en Málaga, descontando la cual serían 7,7 restos humanos por fosa, por supuesta fosa. Con esas medias, y no existe ninguna otra pretendida estimación, y suponiendo las 2.000 a 2.600 fosas que dicen que hay, el total no pasaría de 22.000 a 26.000 personas allí enterradas, incluso bastantes menos. Bueno, ¿de dónde salen entonces esos 143.353? Pues salen de la pura invención propagandística sumada al deseo de explotar indefinidamente el negocio. Quizá por eso la memoria citada explica que el número de fosas podría elevarse al doble. Lo que no mejoraría gran cosa los imaginarios totales, porque pasarían de entre 14 y 20, pasarían a ser entre 14 y 20 por fosa, muy lejos de los 50-70 supuestos por los chapuceros comerciantes de la memoria. Por otra parte, hasta 2014, el número de restos exhumados no pasaba de 1.328. Se ve que en los últimos 6 años el número se ha multiplicado por 7, nada menos, pese a corresponder en gran parte al gobierno del PP, que según los memoriadores ha quitado subvenciones y ha puesto trabas al negocio. Vayamos ahora a cómo llegan a los supuestos 9.700 y a las supuestas 800 fosas. Si uno se fija un poco en el detalle de los lugares, resulta que como víctimas del franquismo se incluyen a víctimas del Frente Popular y sus fosas, como en el Pozo de Camuñas, así como restos de combatientes caídos en combate o trasladados al Valle de los Caídos. En cuanto al coloreado mapa de las fosas, es tan imaginario como todo lo demás. Así, por ejemplo, incluye
la fosa de Órgiva, en Granada, la cual merece un breve comentario porque ilustra muy bien, sobre todo, lo que es ese negocio criminal. En Órgiva, en noviembre de 2009, se encontró la gran fosa añorada por los memoriadores para compararla con las matanzas de Paracuellos. Porque, claro, ellos están buscando siempre alguna gran matanza comparable, ¿no?, para justificarlo, porque casi todas las fosas son de una persona, de 7, en fin, que además el llamarle fosas muchas veces es hablar por hablar. Eran simplemente que muchos de ellos fueron enterrados en combate apresuradamente, que esto es lo que se hace generalmente en las batallas, y eso es muy distinto, ¿no? Eso sin contar las fosas o sea, los cadáveres del otro bando, del Frente Popular, ¿no?, causados por el Frente Popular, ¿no? Claro. Recuerdo que Fernando Paz comentaba que había hablado con algunos de ellos y le decían, por ejemplo, de una fosa en que había encontrado pues restos de escapularios, cruces y tal, y dice, bueno, ¿y qué hicisteis con ellos? Los tapamos enseguida. Sí. Pero otras veces hacen algo peor, los dan como víctimas del franquismo. Bueno, pues como digo, con lo de Órgiva, pues El País hablaba con gran despliegue de 5.000 fusilados, hombres, mujeres y niños. Otros rebajaban la cifra a la mitad. Memoriadores universitarios o académicos, entre comillas, hacían estimaciones en torno a 2.000, 3.000, etcétera, ¿no? Los políticos reivindicaban la dignidad de las víctimas, como si a alguien les hubiera faltado a ella, y hasta salió algún supuesto testigo presencial de las matanzas que decía que recordaba cómo llegaban en camiones hombres, mujeres y niños, les pegaban, los mataban a tiros y los echaban en la fosa y luego la cubrían con cal, ¿no? Bueno, pues al final el examen forense aclaró que los huesos eran de perros y cabras. Noticia que dio El País en una gacetilla casi invisible, en una página par. Pero el efecto propagandístico quedaba conseguido. La gente se quedaba con esa impresión, porque además circuló mucho por las redes y circuló por otros periódicos, etcétera, ¿no? Bueno, importa mucho citar este caso porque revela mucho cómo funciona esta técnica de siembra de odios, ¿no? Sí. En otras palabras, se trata, repito, de un negocio infame explotando la memoria de los muertos, algo típico de pícaros sin escrúpulos que casualmente se identifican con el Frente Popular, es decir, con los que pretendían disgregar a España o sovietizarla. Claro, esta gente ya de entrada no merece confianza. Es obvio que un informe hecho por tales personajes necesitaría un contrainforme independiente que no se ha abordado, sea porque el trabajo exigido, que es mucho, por falta de subvenciones, que ellos las tienen en abundancia, o por desánimo ante la vileza de los medios de masas actuales, que ocultan lo que quieren y distorsionan y falsifican lo que les parece bien, ¿no? O bien por simple indolencia típica de la derecha. Claro, a mí me habría gustado hace unos años ponerme con ello, pero no puedo y tengo otras cosas, ¿no? Y además todo esto es claro que es todo falsedad, ¿no? Sí. Un dato clave es que el negocio lo ha tomado a pecho el actual gobierno del partido más corrupto del país, dirigido por un falso doctor, y en el que la exministra de Justicia y actual jefa de fiscales ha sido compinche de las actividades delictivas del comisario Villarejo y es pareja sentimental de un juez delincuente y comprometido a fondo en la falsificación de la historia. O sea, obvios delincuentes comunes al frente de esta empresa, que además utiliza dinero de todos. Así es. Utiliza dinero público. Bueno, en relación con los fusilados, después de juicio en el franquismo, pronto saldrá el estudio de historiografía seria y no propagandística de Miguel Platón, basado en los archivos al respecto. Porque claro, existen archivos, todo esto quedó archivado, pero que ningún memoriador se había molestado en investigar. Pues muy lejos de las cifras de la izquierda, que solían oscilar entre los 80.000 y los 200.000 fusilados después de la guerra, en total ascienden a unos 14.000. Y todos ellos por crímenes de sangre, muy a menudo espantosamente sádicos, incluyendo cientos de quemados vivos.
Estos eran los antifascistas y demócratas, según se llaman ellos. Sí, efectivamente, y tienen como homenaje pues a este tipo de personajes, ¿no? A los Sí. que quemaban y asesinaban, digo Sí, los sí, sí. actuales, los del siglo XXI. Porque se identifican con ellos. Claro. Ahí está la cuestión. Bueno, es necesario que el público conozca estos manejos y a los manejantes. Invito a mis lectores, todo esto está en el blog, de hoy precisamente, de ayer. Sí, eso es. O de anteayer. Bueno, a difundir lo más ampliamente posible este texto, pues deben entender que tienen un deber moral de contrarrestar esta asombrosa campaña de falsificación histórica en la que se basan precisamente leyes totalitarias y el actual socavamiento de la democracia y el golpismo en marcha. Esta es la cuestión. Y bueno, con esto yo creo que podemos entrar en el tema que hoy nos ocupa. Llevamos unos días hablando algunos capítulos sobre la invasión que España estuvo a punto de sufrir, que por un lado se hizo efectiva con el maquis, ¿verdad? Sí. Dentro de de los años gloriosos, de los 40 años los años gloriosos, los años 40, ¿no? Sí. Bueno, hemos estado viendo cómo, según iba terminando la guerra, y sobre todo después de la conferencia de Yalta, parecía que estaba convencida aquí media humanidad de que el franquismo no sobreviviría, ¿no? Pero hoy vamos a tratar el tema, podríamos titularlo, España en una Europa en ruinas. Creo que vendría bien, porque después vendrá la doble, como Franco venció todo aquello. Bueno, la conferencia de Yalta tuvo lugar en febrero del 45, unos meses antes de la derrota de Alemania, y el 17 de julio, pues los tres grandes volvían a reunirse ya sobre Alemania vencida en la conferencia de Potsdam. Stalin se retrasó un día, se sospechó que por un conato de infarto, ¿no? Truman, Roosevelt había muerto pocos días antes. Truman llegaba con una baza sin paralelo. La víspera había sido detonada con éxito la primera bomba atómica en Alamogordo, en el desierto de Nuevo México. Era un arma definitiva que ni siquiera el Ejército Rojo podía desafiar y que situaba a USA sin discusión posible a la cabeza de los poderes del mundo. Hay que decir que la derrota de Alemania se debió fundamentalmente al ejército soviético. Claro, tuvo ayuda, yo qué sé, desde botas a camiones o conservas, pues de USA, ¿no? Y de Inglaterra, ¿no? Pero el ejército soviético prestó muchísima más ayuda a los anglosajones, ¿no? A los ingleses y a los useños, porque sin esas victorias los anglosajones habrían sido incapaces de desembarcar en Europa, ¿no? En el continente. Sí. Digo esto porque es decir, como decían los soviéticos, nosotros hemos pagado con sangre toda esa ayuda que les ha venido muy bien a los otros. O sea, los alemanes dedicaban en torno al 80% de su esfuerzo bélico a la Unión Soviética. Si lo hubieran dedicado a los anglosajones, estos no habrían siquiera podido desembarcar, ¿no? Vamos, sí. Esto está claro. Digo porque hay mucha propaganda. Dice, sí, los soviéticos vencieron gracias a la ayuda. Pues la ayuda, por supuesto que contribuyó, pero a su vez ayudaron muchísimo más a los otros aliados. Sí. Esa fue así. Eso está claro. Bueno, Stalin no se mostró muy impresionado cuando le informó Truman de la bomba atómica, la bomba nuclear, porque debía estar más o menos al corriente a través del espionaje, y precisamente lo que hizo fue apresurar las investigaciones soviéticas. O sea que en aquel momento nacía la carrera nuclear, que durante muchos años fue un tema básico en el mundo, ¿no? Los acuerdos de la conferencia de Potsdam reprodujeron y ampliaron o concretaron los de Yalta. Nuevas fronteras para Polonia y hegemonía en ella de los comunistas. La frase traición de Occidente, que no es del todo justa, pues hizo común en Polonia y Checoslovaquia para definir la actitud de las democracias. Pero claro, el ejército rojo en aquel momento era el ejército rojo, el ejército soviético. Y reducción
incluía reducción de un 25% del territorio alemán anterior a la expansión nazi y deportación a él de la población alemana asentada fuera. Exclusión de Austria, los Sudetes, Alsacia y Lorena y otras zonas anexionadas por Hitler. División de Alemania, así como de Berlín y Viena, en 4 partes. Desmantelamiento del grueso de la industria pesada y de la que pudiera servir a fines militares y reducción del país a la agricultura e industrias ligeras. Desnazificación de la sociedad y persecución de los nazis. Reparaciones de guerra, o sea, la Unión Soviética iba a absorber las reparaciones correspondientes a Polonia. También salió de allí una declaración sobre los términos de la rendición que se exigía a Tokio, que no suscribió Stalin, que todavía estaba en paz con Japón, pero la suscribió el dirigente nacionalista chino Chiang Kai-shek, el cual se preparaba para la guerra civil con los comunistas, una guerra civil que iba a durar 4 años y que concluiría con la victoria de los comunistas en el 49. Con Mao Zedong. Bueno, antes de terminar la conferencia, ocurrió un suceso sorprendente y desde luego trascendental. Churchill perdió las elecciones frente al laborista Attlee. Los electores expulsaban así al héroe de la guerra y de la victoria, un hecho realmente increíble al que se han dado muy diversas explicaciones, incluyendo la de un castigo por la relativa complacencia de Churchill con respecto a Franco. Pero seguramente eso no tuvo peso, ¿no? Lo que pesó probablemente fue una tendencia que iba a imponerse en gran parte de Europa. Los ingleses, hartos de sangre, sudor y lágrimas, sentían temor ante un eventual choque con el totalitarismo soviético y Attlee supo explotarlo. Si había de surgir un nuevo conflicto, mejor con la mucho más débil España de Franco, según proponía Harold Lasky, que era una eminencia gris del laborismo, ¿no? Era mejor enfrentarse a España que a la Unión Soviética, evidentemente, ¿no? Parecía mucho más fácil, además. Además, la depresión de los años 30 y las exigencias de la guerra, que son exigencias colectivistas por naturaleza, pues habían inclinado a la sociedad inglesa a primar la seguridad y la intervención pública frente al individualismo liberal que representaba Churchill. El modelo ofrecido por Attlee fue un estado de bienestar o estado-providencia de pretensión omniabarcante, ¿no?, que cuidaba del individuo desde la cuna a la tumba, eso en expresión de Beveridge, que fue el verdadero autor o planeador del nuevo Estado, y cuyos informes desde 1942 pues moldearon a la opinión inglesa, británica en realidad en este caso. Churchill acusó que ese plan exigiría un control tipo Gestapo. Claro, exageraba un poco porque la resistencia social también era grande, ¿no? Sin embargo, ya en 1944, el economista austríaco-británico Friedrich Hayek había publicado su clásico Camino de servidumbre, alertando sobre la similitud entre los planes socialistas y las realizaciones hitlerianas. Decía: en Alemania e Italia, los nazis y los fascistas apenas tuvieron que inventar algo. Los usos de los nuevos movimientos políticos que impregnaron todos los aspectos de la vida habían sido ya introducidos en ambos países por los socialistas. La idea de un partido que abrazase todas las actividades del individuo, desde la cuna a la tumba, que pretendía guiar sus opiniones sobre todas las cosas y que se recreaba en englobar todos los problemas en la concepción del mundo del partido, fue aplicada primero por los socialistas. Sí. Pero el anhelo británico de seguridad tenía tal fuerza que derrotó de modo humillante y sorpresivo a Churchill. Estos son es una cosa importante porque lo que significaba era una expansión enorme del Estado y un control mucho mayor de los ciudadanos, a los que, por otra parte, les facilitaba una seguridad que era necesaria. Evidentemente, es un progreso que exista seguridad social para la gente. Y porque si no los pobres o la gente que tenía salarios bajos pues se encontraría completamente indefensa ante la enfermedad y ante la jubilación, etcétera, ¿no? Sería la miseria, ¿no? Que esto era lo que se achacaba al estilo liberal practicado hasta entonces. Claro. Bueno, es curioso que Churchill tenía muy buenas frases sobre Attlee. Dice, cuando llegó al gobierno Attlee, dice, llegó a Downing Street,
el domicilio del primer ministro, llegó a Downing Street un taxi vacío y de él se apeó el señor Attlee. Es buenísimo. Es muy buena. Llegó un taxi vacío y de ahí se apeó. Está diciendo que no era nadie, que era un... Sí, que no era nadie. Sí. Bueno, la elección de Attlee no venía bien a España, ¿no? Él era conocido por su izquierdismo y además se exhibieron fotos suyas en la España de la Guerra Civil, alzando el puño al lado de personajes del Frente Popular. Y Lasky proclamó: no creemos que la democracia y el totalitarismo puedan vivir juntos. No se refería a la Unión Soviética, se refería a España, con el totalitarismo. Bueno, pues vamos a ver cómo estaba, en líneas generales, la situación europea. La nueva Europa echaba a andar en medio de ruinas, hambre y deportaciones. En la Unión, por toda Europa. En la Unión Soviética, hasta unos 3 millones de personas, o sea, ucranianos, chechenos, tártaros de Crimea, bálticos, etcétera, que fueron expulsadas al este de los Urales, acusadas de colaborar con los alemanes o de escaso entusiasmo comunista. El Gulag absorbería también a innumerables y desdichados prisioneros soviéticos, rescatados de los campos alemanes, pero considerados traidores por haberse dejado capturar por la Wehrmacht. Stalin exigía que reservaran la última bala para pegarse un tiro antes de claro, obviamente esto no podía funcionar demasiado, ¿no? Fueron mucho más masivas las expulsiones de alemanes de Prusia Oriental, Silesia y Pomerania, que pasaron a Polonia, y de otros países donde a veces llevaban siglos establecidos, como en Rumanía, Hungría o Checoslovaquia. También de Holanda, Dinamarca, Noruega o Francia, donde fueron desposeídos de sus derechos y posesiones. Los acuerdos de Yalta y Potsdam iban a provocar la mayor emigración forzada de la historia, que se ha estimado entre 13 y 16 millones y medio de personas, en condiciones tales que causaron la muerte de 2 a 3 millones, según cálculos tradicionales, aunque otros lo rebajan a entre 500.000 y 1 millón, que son también muchísimos, ¿no? Los soviéticos ya habían deportado a Siberia a los alemanes que estaban asentados en el Volga desde mucho tiempo atrás, y se llevaron de Alemania a cientos de miles más, junto con cientos de fábricas, para usarlos de mano de obra forzada. Los soviéticos se mostraron verdaderos expertos en trasladar fábricas enteras de un lugar a otro. O sea, cuando Alemania invadió la Unión Soviética, una de las grandes hazañas, sin duda, de los soviéticos fue llevarse, bueno, casi gran parte de la industria de Ucrania y otros lugares, de la industria pesada, a los Urales, de una manera rapidísima, y que fue lo que les permitió después organizar una maquinaria de guerra tremenda, ¿no? O sea, los mejores tanques fueron los T-34, fueron superados por los Tiger alemanes, pero estos eran pocos, mientras que ellos fabricaban en masa los T-34. Claro. Muy buenos aviones también, una artillería asombrosa. Bueno, todo esto lo consiguieron. El caso es que después de la guerra, a los alemanes, bueno, se llevaron montones de fábricas alemanas también a la Unión Soviética. Claro. Los prisioneros alemanes sufrieron un trato brutal, no solo en la parte soviética, sino también por parte de USA y de Francia. Pese a que el comportamiento nazi con los prisioneros occidentales fue bastante correcto. No así con los rusos y polacos, que fue murieron, sí. Se dice que 2 millones de prisioneros rusos, ¿no? Pero en relación con los occidentales, pues había respetado las leyes de guerra, ¿no? Fue disuelta la Cruz Roja alemana y se impidió a la Cruz Roja Internacional prestarles ayuda, que debía reservarse para los no alemanes. Multitudes de prisioneros, incluyendo un número de civiles, pues fueron confinados con alambradas en terrenos abiertos. Estoy hablando del exterior, no de la Unión Soviética. Sí, sí. Sin albergues ni medios sanitarios y sometidos a una dieta de hambre, con la consiguiente mortandad por inanición y enfermedades, ¿no? Hay un escritor canadiense, James Buck, que Other Losses, o sea, otras pérdidas, en un libro, pues menciona 700.000 y hasta 1 millón de víctimas.
Son cifras difíciles de creer. Sí. Otros las han reducido a unas 50.000, aunque la controversia, como sobre tantos otros datos de esta guerra, pues continúa, ¿no? Por otra parte, Eisenhower pues transfirió a los rusos cientos de miles de prisioneros y también condenando a muerte a la mayoría, pues a los rusos de Vlasov, que fue el general que primero defendió Moscú, después fue capturado por los alemanes y se pasó a los alemanes. Los de Vlasov, pues en el último momento se habían revuelto contra Wehrmacht en los últimos días de la guerra, ayudando a la población de Praga en su revuelta final, pero, fueron capturados y devueltos a la Unión Soviética, donde les esperaba la muerte, ¿no? Se atribuye al general useño Lucius Clay la frase: los alemanes deben sufrir hambre y frío, pues ese sufrimiento les hará comprender las consecuencias de una guerra que ellos causaron. Hombre, la causaron ellos y otros no fueron los únicos. No fueron los únicos culpables los alemanes. Sí, empezó la guerra con una alianza con los soviéticos, ¿no? Que ahora eran los grandes triunfadores, parece ser, ¿no? Por cierto, es verdad que el 1 de septiembre del 39 se invade Polonia y podría ser considerada como la causa de la guerra mundial, pero luego hay que ver cómo quedó Polonia. Cómo quedó Polonia, sí, efectivamente. Es decir, abandonada por todos y fue el motivo de la guerra, ¿no? ¿O eso no? Sí, exactamente, ¿no? Sí. Bueno, Eisenhower pues preconizó una política implacable y que los alemanes se asen en su propia salsa. La reconstrucción industrial del país fue obstruida para reducirlo a la agricultura y poco más, de acuerdo con el plan Morgenthau, que fue aplicado en parte porque de otra manera habría millones de muertos por hambre, ¿no? O sea, durante años la miseria iba a ocasionar tasas muy altas de defunción y de mortalidad infantil. Bueno, pues Francia, Italia, Gran Bretaña, etcétera, tampoco se libraron de muy ásperas estrecheces, hasta que el Plan Marshall en el verano del 47 empezó a aplicarse realmente en el 48, pues eso vino en su ayuda. El racionamiento, con su secuela de mercado negro y hambre o subnutrición, continuó pues en la mayor parte del continente y en la misma Gran Bretaña hasta entrada la década de 1950. En cambio, los alemanes abolieron antes el racionamiento y les dio muy buenos resultados. El plan además beneficiaría sobre todo a Inglaterra. Se llevó la parte de León, pero también Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica, en fin, todos, menos se puede decir, fue ofrecido también a los países bajo control de Stalin, que este obligó a rechazarlo, y también se le negó a España. Lo cual, en definitiva, hace que nosotros seamos los únicos que no tengamos esa deuda. Esa deuda, porque España se reconstruyó a pesar de todo. Bueno, otra consecuencia más indirecta de Potsdam fueron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, cuyas motivaciones y entresijos, pues la verdad es que han generado mucha polémica. Unos meses antes había tenido lugar en la isla de Okinawa la mayor batalla combinada aeroterrestre naval de la historia, con más de 500.000 de soldados sureños y algunos británicos, con plena superioridad aeronaval y contra unos 100.000 japoneses. La lucha había durado casi 3 meses y los invasores habían tenido más de 50.000 bajas, 12.500 de ellas mortales, y habían perdido numerosos barcos y aviones frente a unas pérdidas contrarias mucho mayores, claro, 60.000 militares y 150.000 civiles muertos, más 17.000 heridos. O sea que el coste de la victoria había sido muy alto y permitía calcular el tiempo y las víctimas que ocasionaría una invasión de las principales islas japonesas. En Potsdam, los aliados habían exigido la rendición incondicional con el juicio de los dirigentes japoneses por crímenes de guerra, ocupación del país, reparaciones, pérdida de todas las anexiones, etcétera, y eso había sido rechazado por Tokio. En consecuencia, y según la interpretación más habitual, pues Truman decidió utilizar la bomba atómica para evitarse nuevos Okinawas aumentados. Sus enemigos alegan que a quien quería impresionar en realidad era a Stalin. Pero eso, pues pudo muy bien ser así. O sea, realmente
al terminar la guerra, los aliados, los que habían sido aliados hasta entonces, soviéticos y anglosajones, pues empezaban a prever que las cosas no iban a ser como hasta entonces, ¿no? Así que el 6 de agosto la aviación useña dejó caer la primera bomba sobre Hiroshima y 3 días después sobre Nagasaki, ¿no? La cuantificación de las víctimas, como siempre, sigue generando controversia, pero suelen estimarse entre 70.000 y el doble en Hiroshima, y en torno a 50.000 a 75.000 en Nagasaki. Truman estaba muy contento por el éxito, y el día 8, 2 después de Hiroshima, la Unión Soviética declaró a Japón una guerra que lógicamente se convirtió en un paseo militar, poco más que un paseo militar. Y el 14, pues Hirohito, el emperador, anunció la capitulación y, según la versión soviética, el factor decisivo de la rendición japonesa no había sido las bombas atómicas, sino el avance del ejército rojo por Manchuria y Corea, derrotando al ejército japonés de Kwantung, que era muy importante, pero estaba ya muy desmoralizado, ¿no? Bueno, naturalmente, entre los temas abordados por los tres grandes en Potsdam, pues se hallaba el de España. Stalin tenía el mayor interés en hundir a Franco. En definitiva, Franco le había vencido indirectamente en la guerra civil y luego había enviado una división a combatirle en su propio territorio. Esto no dejaba de ser una insolencia totalmente intolerable, ¿no? Stalin razonó que el franquismo había sido impuesto por Alemania e Italia, que constituía un serio peligro para el resto de Europa y Latinoamérica, así hablaban, y subsistía sometiendo al pueblo a un terror brutal. Eso lo decía Stalin, hablando de terror brutal. Bueno, ninguna de las tres acusaciones era cierta, pero las tres podían respaldarlas fácilmente Churchill y Truman, porque en definitiva mantenían unas posiciones semejantes. Sin embargo, no ocurrió así. O sea, Truman escribirá, es decir, entre Yalta y Potsdam, unos pocos meses, habían cambiado ya muchas cosas. Truman escribirá, sugerí que pasáramos a la cuestión de España. Churchill dijo que su gobierno sentía una profunda aversión por el general Franco y su gobierno. Pero, dijo, la política española era algo más que las groseras caricaturas sobre Franco. Dijo que no era partidario de intervenir en los asuntos de un país que no había molestado a los aliados y creía que era un principio peligroso interrumpir las relaciones por la conducta interna de España. Deploraría, dijo, cualquier cosa que pudiera conducir de nuevo a España a la guerra civil. Todo esto lo escribe Truman, recordando el asunto. Señaló que la Carta de las Naciones Unidas contenía una provisión contra interferencias en los asuntos internos de cualquier nación y que sería incoherente que mientras se disponían a ratificar la Carta de la ONU, recurrir a cualquier acción prohibida en ella. Truman estuvo conforme. Dije que me sentiría feliz de reconocer otro gobierno en España, pero que creía que la propia España debía resolver esta cuestión. Stalin insistió. No se trataba de un asunto interno, puesto que el régimen de Franco había sido impuesto al pueblo español por Hitler y Mussolini. Pero se daba cuenta de que sus aliados temían algo. Obviamente lo que temían es que un ataque a Franco, el beneficiario fuera la Unión Soviética. No tenían ninguna gana, ¿no? Así que Stalin dijo que si la ruptura de relaciones sonaba muy fuerte, podían buscarse otros medios. Dice, se daba por supuesto que los tres grandes podían resolver tales cuestiones y que no deberíamos tolerar ese cáncer en Europa. Churchill reiteró su postura y mencionó el valioso comercio anglo-español, que no deseaba interrumpir y que Franco no había interrumpido tampoco. Comprendía plenamente los sentimientos del mariscal Stalin, pues Franco había tenido la audacia de enviar la División Azul, pero señaló que los españoles se habían abstenido de cualquier acción contra los británicos en momentos en que tal intervención habría sido desastrosa. Durante la Operación Torch, o sea, la invasión del norte de África, pues dijo Churchill, el simple bombardeo de los buques en la zona de Gibraltar habría producido un grave daño.
En fin, la discusión prosiguió con altibajos y vi que no había posibilidad de acuerdo en este asunto de momento. Todo esto citando a Truman. Esto es muy importante porque detrás de esas lucubraciones sobre lo que podía pasar o no podía pasar, etcétera, pues está básicamente la idea de que los aliados no querían que España cayese un poco bajo la hegemonía soviética, ¿no? Porque además en España estaba operando el maquis en aquel momento. El 28 de julio Attlee sustituyó a Churchill y Stalin volvió a la carga con los acuerdos de Yalta sobre el franquismo. Y finalmente la nota pública de la conferencia declaraba que los tres grandes repudiaban la integración de España en las Naciones Unidas, justificándolo en sus relaciones con el Eje, su carácter político y su íntima asociación con los estados agresores. Bueno, en fin, la nota de Potsdam podía augurar, y de hecho así era, un aislamiento sistemático de España, y en el exilio, que no se daban cuenta de la diferencia entre Yalta y Potsdam, pues cundió la impresión de que el régimen estaba definitivamente condenado y que convenía tomar posturas unitarias y rápidas, ¿no? Negrín aceptó solventar con los de México el problema de la legitimidad. Él seguía teniéndose por el depositario de la legalidad republicana, fíjese, y además controlaba los cuantiosos y tentadores fondos del SERE. Sus rivales habían utilizado las Cortes para pasar sobre la alegada, la supuesta legitimidad de Negrín, pero no habían logrado quórum. O sea, según la Constitución del 31, el presidente de la República debía ser elegido por las Cortes y un número de compromisarios igual al de diputados. Bien, el problema se resolvió convocando de nuevo las Cortes para nombrar presidente, con la esperanza de conseguir mayor afluencia de parlamentarios, dadas las optimistas circunstancias. Entonces Negrín dimitiría formalmente y el nuevo presidente de la República le renovaría la confianza para formar gobierno, con representantes de los partidos de izquierda y separatistas. Así, todos quedarían satisfechos. Y aparentemente todo muy legal. Y todos contentos, efectivamente. Pero tampoco esta vez alcanzarían el quórum. Asistieron 96 exdiputados, todos de izquierda, pero arbitraron la solución, de que no era legal, de la adhesión por correo, sumando así 34 más y decidiendo que bastaban. El 17 de agosto, los reunidos, bajo la protección del PRI mexicano, un partido extremadamente corrupto y en el fondo dictatorial, ¿no?, pues eligieron presidente de la República a Diego Martínez Barrio, un masón de alto nivel que, en fin, es curioso que en sus memorias la masonería no existe, ¿no? En cambio, Vidarte, sí da mucha información sobre las maniobras de la masonería, ¿no? Entonces, a continuación, Negrín presentó ante él la dimisión como jefe de gobierno para encontrarse con la demoledora sorpresa de que Martínez no le otorgaba la confianza a él, sino a Giral. Recuerda las historias de la República, cómo se hacían trampa unos a otros y se trataban de engañarse, ¿no? Bueno, el desplante a Negrín se explica no solo por las pasadas rencillas, sino porque, al ser el objetivo primordial del nuevo gobierno impresionar favorablemente a los anglosajones, pues no iban a conseguirlo con alguien que representaba sobre todo la revolución del Frente Popular y la colaboración con la Unión Soviética, ¿no? Negrín pues se apartó, decepcionado y furioso. Prieto mostró escepticismo hacia el nuevo gobierno, aunque algunos de los suyos entraron en él, y a continuación resurgió la querella por los fondos robados y llevados a México, ¿no? El gobierno mexicano, arguyendo con las denuncias y el malestar ante los manejos de los bienes de la llamada Jare por parte de Prieto y los suyos, pues se había hecho con una gran parte de aquellos bienes bajo las siglas CAFARE, Comisión Administradora de Auxilio a los Republicanos Españoles, y puso lo que restaba a disposición del nuevo gobierno. Negrín, desde luego, rehusó entregar ni un céntimo del SERE. El SERE y la Jare pues eran las distintas organizaciones que funcionaban con los bienes robados en España, ¿no? Los dos prohombres socialistas volvieron a acusarse por las cuentas respectivas. De esto hemos hablado en otra ocasión. Sí, efectivamente. Los comunistas, por su parte, estaban eufóricos, celebraron un pleno del partido
el 5 de diciembre, con asistencia de 3.000 personas y 300 delegados en un cine de Toulouse, o Tolosa, de Francia, claro, ¿no? Muy cerca de la frontera pirenaica. El pleno coincidió intencionadamente con el 50º cumpleaños de la Pasionaria, que decían forjadora de nuestro partido. No era cierto, ¿no? Nuestra guía y jefe, sí, una gran guía. La saludaba efusivamente un bardo oficial llamado Juan Rejano. Decía: Madre nuestra, panal, vena de fuego, amapola de héroe, guerrillera, a ti entre llamas de esperanza llego. Es algo alucinante esta especie de retórica, ¿no? Sí, retórica, parece a la Virgen o algo por el estilo, Sí, ¿no? sí. Lo de guerrillera suena poco apropiado, pero el resto podía ser subjetivamente cierto. Sí. Así lo parecían creerlo, ¿no? El partido abandonaba definitivamente su unión nacional, que tan poco juego le diera a los años anteriores, y procuró acercarse al gobierno de Giral a través del PNV, que también participaba en él. Sin embargo, continuaría, por inspiración moscovita, la guerra de guerrillas, el maquis, que ellos consideraban muy prometedora conforme la guerrilla coincidiera con el esperado boicot internacional al franquismo. Bien, otros que estaban muy contentos eran los monárquicos. Estaba entre ellos, pues, Aranda, por ejemplo, cada vez más exaltado, que con sus maniobras y promesas a diestra y siniestra, ¿no? Quindelán afirmaba en julio ante los alumnos de la Escuela Superior del Ejército: vendrá un cambio de régimen. El Ejército unido permanecerá fiel a su rey. Pronto veremos en el trono de San Fernando al augusto exiliado de Lausana, nuestro rey don Juan III. Franco, evidentemente, esto le fastidió bastante, así que lo cesó y lo sustituyó por Vigón en la dirección de la Escuela Superior del Ejército. Nos quedan 5 minutos, don Pío, para que nos organicemos. Bien. El problema de los monárquicos consistía en que debían atraerse a los vencidos, que en realidad eran sus rivales y enemigos acérrimos, y también a la base franquista, que tras la experiencia sabida sentía poca ilusión por la corona, y menos si ésta llegaba haciendo cumplidos a los rojos, o, como señalaba Franco, sometida a los intereses de los anglosajones, ¿no? Los diarios en aquel tiempo, Gil Robles escribió una serie de diarios que son muy interesantes porque traslucen la típica mezcla de esperanza y desánimo. Recordemos que en el gobierno monárquico de que se hablaba, no iba a ser él, sino Prieto nada menos, el jefe de gobierno, bajo un rey. Bueno, pues de una manera sentimental e incoherente, pues exponía el dilema el 27 de octubre, al mencionar contactos con UGT y la izquierda republicana. Escribe: la inmensa mayoría de las derechas no quiere oír hablar siquiera, y es preciso confesar que con alguna razón, de un acuerdo con las izquierdas. No hay una España, sino dos Españas antagónicas, irreductibles, condenadas a destrozarse periódicamente, saltando de la anarquía a la tiranía sin solución intermedia. Quien intente buscar fórmulas de armonía está condenado al más estrepitoso fracaso. Yo tengo la amarga experiencia de los años en que propugné fórmulas de convivencia. Y sin embargo, asegura que es preciso intentar de nuevo esas fórmulas de transacción, aunque sean mucho más difíciles. O sea, habían resultado un fracaso total en la República, ahora era mucho más difícil, pero que había que volver a ello, ¿no? Además, era un error completo, porque parecía creer que las viejas izquierdas y los separatistas seguían siendo fuerzas políticas imprescindibles y que tenían una gran influencia sobre las masas. En realidad, habían perdido toda su influencia. Esas dos Españas que él dice, una de ellas estaba en el exilio, peleándose entre ellos, y eran cuatro gatos, en comparación con la población española, que no deseaba nada de lo que estos pretendían, ¿no? Y que además se sentía patriota y no le gustaba en absoluto que de fuera vinieran a imponer aquí quién mandara o quién no mandara, ¿no? En fin, unas semanas antes, en septiembre, pues Gil Robles comentaba unas maniobras auspiciadas por Londres para armonizar a las izquierdas moderadas con los monárquicos,
sobre bases como estas. Eliminación de todo espíritu de venganza, renuncia a responsabilidades políticas, con enjuiciamiento de las figuras más sobresalientes del régimen por delitos comunes. Toma castaña, ¿no? Aceptación de la monarquía mientras no se celebre un plebiscito sobre la forma de gobierno. Obviamente las dos primeras condiciones se contradecían, ¿eh? O sea, si no hay espíritu de venganza, ¿cómo vas a andar juzgando a los que habían ganado la guerra, por otra parte, ¿no? Y en fin, y seguramente a las derechas y a muchos antiguos izquierdistas les dejaría atónitos la pretensión de juzgar delitos comunes por parte de quienes, entre otras cosas, habían expoliado incontables bienes particulares y del patrimonio nacional, pues no habían saqueado solo ni principalmente las izquierdas extremistas, ¿eh? Sí. Habían sido los socialistas sobre todo, pero también los otros, ¿no? La experiencia probaba asimismo que la izquierda nunca aceptaría un plebiscito favorable a la monarquía, mientras que uno contrario lo consideraría irreversible. En noviembre, bueno, naufragaba una nueva carta firmada por 500 personalidades exigiendo la pronta restauración monárquica en España. Es preciso que nos demos cuenta de los enormes peligros internos y externos que había entonces. No sé si nos queda algún minuto. Nos quedan, minuto y medio. Minuto y medio. Sí. Bueno, para que veamos las cosas, Gil Robles escribía el 3 de octubre. El embajador interino de Rusia, Novikov, al hablar en un mitin de la organización a favor de los refugiados españoles, dijo: el general Franco será procesado como criminal de guerra. Y añadió: aquellos que fuera de España siguen coqueteando con la idea de una restauración monárquica, les deberá tocar una parte de la responsabilidad moral que puedan hacer de una nueva guerra civil en España. Este era el ambiente que se creaba. En fin. Pues la próxima semana sí que hablaremos de la doble victoria de Franco, ¿no? Es decir, cómo en esas circunstancias Franco salvó a España, no solo al régimen de España, ¿no? Y cómo ese difícil equilibrio entre las presiones de unos y de otros para que Franco abandonara el poder y le diera al final el poder a aquellos que habían perdido la guerra o a los conspiradores de fuera, ¿no? También. Sí, es que los conspiradores de fuera no tenían fuerza para hacer nada, excepto los comunistas que lo intentaban y que algo tenían. Sí. Y todo dependía de lo que decidieran los anglosajones y los soviéticos, que a su vez estaban ya cada vez más desconfiados unos de otros. Pues don Pío, lo dejamos aquí si le parece y volvemos la próxima semana a una hora con la historia aquí en los micrófonos de la realidad. Le mando un abrazo muy fuerte. Muy bien, otro abrazo para vosotros. Gracias. Para ustedes. Adiós.